¿Cómo les va, hermanos? Vamos a seguir con el estudio sobre la persona de Jesucristo. Hoy vamos a dedicarnos un poco a los milagros que el Señor ha hecho. En realidad son un grupo de milagros porque el Señor hizo mucha cantidad de señales y prodigios y milagros y sería complicado abarcarlos a todos realmente, ¿no? Por eso tengo aquí seleccionado un grupo de milagros que el Señor hizo y sobre esos vamos a procurar sacar enseñanza. Vamos a orar primero y después ya nos metemos en los milagros. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la persona de Jesucristo, todo lo que Él hizo aquí en la tierra. Gracias por todas las maravillas, los milagros que Él hizo y mostrando su poder, mostrando su autoridad sobre una cantidad de situaciones, y allí vemos al Señor. eh, Realmente nos impacta cómo controla las situaciones y muestra su poder, muestra su deidad realmente de un modo maravilloso. Gracias, queremos pedirte que nos bendigas en este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía al principio, sería muy difícil poder abarcar todos los milagros, incluso como en alguna parte de Juan dice, no hay modo de que se hayan registrado todo lo que el Señor hizo. Ahí Juan dice que no alcanzarían los libros. Evidentemente el Señor vivía mostrando su poder, mostrando su amor hacia las personas, resolviendo situaciones de personas como podemos ver en la palabra, en sanidad, en fin, en una serie de situaciones donde Él muestra todo su poder. Y para hablar de milagros tenemos que ir al primer milagro que Él hace, que es cuando en una boda Él convierte el agua en vino. Y esto está registrado en Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1 hasta el 11. Allí vemos el relato de este primer milagro. Así dice la palabra, fíjense. Al tercer día se celebraban unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le contestó a la madre, le dijo, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. Allí había 6 tinajas de piedra para agua dispuestas para el rito de la purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Y yo estuve buscando la cuestión de las medidas y más o menos en estas 6 tinajas de piedra aproximadamente se podía juntar 480 litros de agua. 480 litros que después se van a transformar a través de este milagro en vino. Entonces Jesús les dijo, versículo 7, llenad de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete, y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Aquí vemos algo que, digamos, es impensado, hacer la transformación de agua a vino. Bueno, el Señor, como primera muestra de su gloria, como lo dice el versículo 11, se manifestó su gloria, transformó en una fiesta
eh, 480 litros de agua en 480 litros de vino. Realmente, y por lo que decía el encargado de la fiesta, vino de muy buena calidad. Bueno, aquí vemos este primer milagro y el resultado de toda esa muestra, porque ustedes fíjense que no fue a la vista de todos los que estaban en la fiesta, sino que los sirvientes que habían llenado esas tinajas de agua y los discípulos habían sido un poco testigos de esos, porque el encargado no se enteró de dónde apareció ese vino. La cosa que el Señor empezó a manifestar su gloria, a manifestar su deidad realmente a través de esta muestra que fue un milagro realmente extraordinario. Seguimos con los milagros y lo tenemos también a los panes, a los 5 panes y los 2 peces. Ese relato de este otro milagro está en Mateo 14, versículo 13 al 21. Y allí vemos también la muestra de su gloria, de su magnificencia de parte del Señor. El versículo 13 dice, al oírlo a Jesús, se apartó de allí él solo en una barca a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Evidentemente la gente salió de las ciudades porque ya la fama del Señor comenzaba a conocerse, querían escucharlo y aunque él tomó una barca y seguramente cruzó el lago allí, fue un lugar tranquilo, desierto, él seguramente necesitaría orar o estar solo. Las personas, cuando supieron para dónde iba, todos caminando, hicieron todo el trayecto, eh, y el versículo 14 dice, al salir Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Había seguramente allí gente imposibilitada, gente con distintas enfermedades, y el Señor, que había venido al mundo, por supuesto con el objetivo principal de morir en la cruz por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, Él también muestra su amor y su gloria y su magnificencia, sanando a las personas, que lo está haciendo en esta situación. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya avanzada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Los discípulos hicieron algo lógico, ¿no? Algo razonable. Estaban en un desierto, apartado un poco de las aldeas, de las ciudades. Él le dice, bueno, mirá, despedilo, ya se está haciendo de noche, para que cada uno vaya y compre su alimento y cubra sus necesidades. Jesús le dijo, versículo 16, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. ¿Por qué le dice esto el Señor? Uno podría pensarse o preguntarse, ¿no? Él evidentemente iba a mostrar la incapacidad que tenían los discípulos, porque era una situación que ninguno de nosotros podía llegar a resolver, porque no estaba calculado que tantas personas, miles de personas ese día fueran a comer allí. No estaba preparado nada, lógicamente. Ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Yo me imagino a los discípulos escuchando estas palabras. Miren, ellos le dijeron, mira Señor, tenemos solamente estos 5 panes y 2 peces. Estamos hablando de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, como dice el versículo 21. Con 5 panes y 2 peces no alcanzaba ni siquiera para el grupo de los discípulos. Bueno, ellos obedecieron, se lo trajeron al Señor, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud.
Comieron todos y se saciaron, dice el versículo 20, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Yo calculo que esto habrá sido digamos, una cifra estimativa. Allí había una multitud muy grande, miles de personas. Ustedes imagínense lo que se hubiera necesitado para darle comer a todos. No sé, habría unas 10.000 personas aproximadamente. Bueno, el Señor, mostrando su gloria, mostrando realmente su deidad, todo su poder, hace que esos 5 panes y 2 peces se multipliquen y se multipliquen y se multipliquen hasta que todos, absolutamente todos, pudieron estar saciados. Encima sobró alimento. Y yo pensaba, y el Señor a todos nosotros también nos da el alimento diario, cada día, se encarga de todas nuestras necesidades, aunque seamos millones. El Señor se encarga personalmente para cada uno, porque, hermano, cuando vos te pones con tu Biblia, cuando yo me pongo con mi Biblia y en oración y busco de su palabra, el Señor me da el alimento en ese momento que es necesario para mí, que seguramente no será el mismo que vos puedas recibir, porque las necesidades son distintas. Hay otro de los milagros que realmente es otro de los sorprendentes milagros, muy difícil de explicarlo. Bueno, ninguno de los milagros explicarlo científicamente se puede, pero este es realmente increíble. En Marcos 4, versículo 35 al 41, allí hay todo un relato y hay algo que el Señor hace que realmente sorprende. Fíjense cómo dice versículo 35 de Marcos 4. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, y lo despertaron y le dijeron, Señor, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Qué pregunta, ¿eh? Qué pregunta le hicieron. Él estaba absolutamente al tanto y al control de todo lo que estaba sucediendo, y los discípulos le hacen una especie lo despiertan con una especie de reproche. Él, fíjense, no le respondió nada. Él, versículo 39, levantándose, reprendió el viento y el mar, calla, enmudece. Yo me imagino parado en la barca que se bamboleaba, subía y bajaba, y las olas iban para acá y para allá. Se levantó, levantaría sus manos, se pondría firme allí y le ordenó al mar y al viento que se calle, que se enmudezca. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Algo repentino, algo había sucedido en ese lugar. Las olas y el viento habían recibido una orden para detenerse. El Señor, mostrando su magnificencia, toda su autoridad absoluta en ese lugar, y hace que las olas y el viento, cosa que no es controlada por nadie, absolutamente nadie, ha habido cientos y cientos de botes y de barcos que se han hundido cuando olas y vientos muy fuertes lo atraparon y los dan vuelta, y ha habido gran cantidad de personas que han perecido la vida a través de estas situaciones que son a veces impredecibles y no son fáciles de controlar. Hoy en día todo lo que es la fabricación de grandes naves es todo aplican una gran tecnología, pero cada tanto alguna de los barcos gigantescos, estos de placer que hay por todos lados, algunos tienen problemas graves y se hunden. Entonces,
Cuando cesó el viento y sobrevino la gran calma, Jesús en el versículo 40 les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué estaban así, entristecidos, acobardados? ¿Por qué no tienen fe? Qué pregunta, ¿eh? Lógicamente, esa pregunta fue posterior a toda esa muestra increíble. Estos hombres, estos discípulos eran hombres de mar, estaban sabiendo muy bien que una tormenta que se había levantado en ese momento podía terminar con sus vidas y con la nave y con todo. Y de repente algo que nunca habían visto, seguramente que una persona, el Señor, se levantó y detuvo todo eso. Dice el versículo 41, entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En realidad nosotros le podríamos contestar: Él es Dios, el creador del viento y del mar. Él es Dios. Y allí mostró también su gloria en esta situación inexplicable. Siguiendo con los milagros del Señor, pasamos a Lucas 17, versículo 11 al 19. Así hay alguien que tiene un gran problema de salud. Versículo 11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y acá hay una explicación necesaria que dar. Primero, los leprosos no estaban en los pueblos, en las ciudades, porque ellos sabían que todos los que se enfermaban de lepra tenían que alejarse de la población por el contagio. Entonces se juntaban en cuevas y estaban todos juntos allí, porque claro, todos tenían la misma enfermedad y todo el desamparo que tenían, alejados de la familia. Allí podía haber un hombre de mucho dinero o alguien muy pobre y igual tenía el mismo destino, estaban allí separados. Entonces estos 10 hombres le salieron al encuentro, y fíjense, los cuales se pararon de lejos. Ellos tenían bien claro que no podían acercarse a la gente que estuviese sana, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Claro, el sacerdote era el que determinaba si estaban sanos o no para volver a incorporarse a la sociedad. Mientras estuviesen enfermos tenían que estar muy lejos. Entonces uno de ellos, viendo que se había sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Yo me imagino la alegría de aquel hombre, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Está bien el detalle que marca acá la palabra, porque de los judíos se podía esperar el agradecimiento y que regresaran a agradecer a Dios, al Señor de la sanidad, porque la vida la tenían absolutamente arruinada. Solamente se juntaban fuera de los pueblos para esperar la muerte. Jesús le preguntó: ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero. Versículo 19. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, acá tenemos una situación que realmente es desagradable, porque a pesar de que los 10 habían recibido la sanidad, con todo lo que implicaba estar leproso y ahora estar sano, volver a la sociedad, volver a las familias, volver a la vida normal, ¿cómo uno se imagina y se dice, cómo no volver muy agradecido y postrarse los 10 a los pies del Señor? Pero solamente uno,
y el extranjero, dice el Señor, es decir, era de Samaria, de los cuales los judíos no esperaban nada, ni siquiera se los saludaban, y había una tensión y una presión hacia los samaritanos muy grande, al punto que cuando un judío tenía que pasar cerca de Samaria, la rodeaba, no pasaba por adentro. Pero estos 10 recibieron la sanidad, solamente uno regresa. Y por supuesto, no solo se llevó la sanidad, sino que el Señor le dice, vete, tu fe te ha salvado. Evidentemente recibió una sanidad interior, porque el Señor mismo se lo dijo. Seguimos con los milagros, estamos ahora en Mateo 8, versículo 28 al 34, y allí hay algo también terrible, como era los endemoniados. Versículo 28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, viniendo a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Allí estaban los endemoniados. Los endemoniados estaban en los sepulcros, digamos, en los cementerios, en los lugares más apartados, porque esta posesión que tenían no podían estar cerca de la sociedad, la gente le tenía mucho temor, y cuando el Señor se está acercando, ellos le hablan, le dicen lo que ustedes escucharon en el relato, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo, porque, claro, los demonios que tenían allí adentro esas pobres personas estaban reconociendo la presencia del Señor y la presencia de Dios, y era el único que podía enfrentarlos de alguna manera. Versículo 30, estaban paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa afuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Un grupo, allí había alguien que estaba criando cerdos, había un grupo de cerdos, y entonces los demonios, fíjense, los demonios se están comunicando con el Señor, porque ellos sabían que a las personas las podían vencer, pero frente a esta persona que es el Hijo de Dios, con todo el poder, ellos reconocieron su deidad y sabían que con el Señor no iban a poder. Entonces le hacen un pedido, si nos vas a sacar, permitinos irnos a ese grupo de cerdos. Él les dijo, id. Ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y entonces todo el hato de cerdos se lanzó al mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Imagínense el espectáculo de aquellos cerdos que se estaban tirando, enloquecidos porque tenían en su interior una presencia de demonios, se tiraron todos al mar. Los que apacentaban huyeron y llegaron a la ciudad contando las cosas y los que había pasado con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron le rogaron que se fuera de su territorio. Estaban todos muy llenos de temor, y entonces le piden al Señor que se vaya de aquella zona. El Señor allí con los demonios está mostrando toda su deidad, todo su poder, y los demonios, fíjense, sin que Él se identificara, reconocieron que el que se acercaba era Dios mismo. Seguimos con otros milagros. Allí el Señor va a dar vista a los ciegos. En Mateo 9, versículo 27 al 31, hay todo un relato de también las personas ciegas en aquellos tiempos, que no había ayuda social, no había nada que los amparara. Eran realmente personas que estaban no solo con la dificultad de no poder ver, sino alejados de la sociedad con graves problemas.
Versículo 27 de Mateo 9 dice, cuando salió Jesús, lo siguieron dos ciegos diciéndole a gritos, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero cuando salieron divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. El Señor le hace la pregunta, por supuesto sabiendo, él lo podía hacer, estaba seguro que lo hacía, conocía su poder, era consciente, lógico, de más está decirlo, pero quería saber si los ciegos, estas personas con esta dificultad grave, creían que él tenía todo el poder para hacerlo, si ellos realmente tenían esa fe, y cuando le responden que sí, bueno, él les dice, conforme a vuestra fe os sea hecho, y los ojos de ellos fueron abiertos. Y acá no podemos imaginarlo, qué habrán sentido aquellas personas que de un momento a otro, habiéndose encontrado con el autor de la vida, con el mismo Señor, reciben la vista y comienzan a ver, vaya a saber desde cuánto tiempo hacía que estaban ciegos, posiblemente de nacimiento, no lo aclara la palabra, pero el Señor les encarga algo rigurosamente. Uno dice, ¿por qué se lo habrá dicho? Mirad que nadie lo sepa, le dijeron. Pero claro, era imposible que semejante milagro, algo tan grato, algo tan importante, el cambio profundo que esas vidas estaban viviendo en ese momento, podía ocultarse. No había manera, no había manera. El entusiasmo, la alegría, el agradecimiento que tenían por el Señor, por esta diferencia. Fíjense lo que dice el versículo 31, pero cuando salieron divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Y esta es una lección que tenemos que recoger nosotros, hermanos. Realmente, cuando se nos abrieron nuestros ojos espirituales, cuando nuestro destino eterno cambió para siempre y ahora podemos pensar, saber concretamente, confiando en su palabra, que nuestro destino es el cielo y que no hay condenación para todos los que hemos recibido a Cristo, nuestra alegría es tan desbordante como la de estos ciegos, es tan desbordante. Toda la gente nuestra de nuestro alrededor sabe que hoy tenemos salvación, que tenemos vida eterna, que Cristo está preparando lugar para cada uno de nosotros. Bueno, si no se lo hemos dicho, hay que decirlo, hermanos. Hay que expresar la alegría que estas personas estaban expresando. Y ellos recibieron solamente la vista. Les cambió la vida. Nosotros no solo tenemos la vista ahora, se nos ha abierto los ojos espirituales, sino somos hijos de Dios, tenemos las promesas y tenemos aún el mismo Señor preparando lugar para nosotros, y todos los creyentes tenemos la esperanza que en una de estas nubes que vemos cada tanto vamos a ver al Señor y los ángeles van a recoger a todos los hijos de Dios, y vos y yo, hermanos, vamos a estar con Él. Entonces uno dice, ¿por qué algunas veces cierro mi boca y no expreso mi alegría profunda de todo lo que el Señor ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo para nosotros, por nosotros, sin merecerlo? Esta es una lección que nos están dando estos ciegos, o por lo menos estas personas que eran ciegos y ahora están viendo. Igual que lo que pasó con los endemoniados, la impresión que tuvieron los discípulos que estaban en la barca con el Señor después de ver la maravilla de detener esa tormenta, y todos nosotros podemos decir que las tormentas que teníamos en nuestro interior, todos los dramas de nuestra vida, el Señor cuando entró los calmó absolutamente y nos dio
nos dio bonanza, nos dio tranquilidad, calma. Podemos disfrutar de su paz. Estas son las enseñanzas que nos da el Señor. Hay algunos otros milagros que vamos a tratar, si Dios lo permite, en el próximo mensaje, que va a ser la continuación de este, porque realmente hay algunos otros milagros que el Señor ha hecho que tengo aquí seleccionados, donde nos van a dar muy buenas enseñanzas para nuestra vida espiritual. Bueno, hermanos, aprendamos las lecciones todos, seamos felices, expresemos nuestra alegría al Señor y contémosle, seamos testigos de los milagros que el Señor hizo en nuestras vidas. Que Dios los bendiga mucho.